Parece que el video anterior tuvo buena recepción. Veré si alguien comentó algo. Futaba. ¿Qué pasó? Oye Futaba a gritar. Narevin. ¿Alguien me llamó? ¿Qué pasó? Acabo de volver y escuché un grito. ¿Qué pasó? ¿Acaso eso fue un sueño? Creo que ahora sé cómo se siente Narevin cuando hace un video un fin de semana. Bueno, solo termino este video y volveré a dormir. Listo, mejor lo reviso antes de subirlo por si hay un error. Es increíble que vuelva a escribir esto. Era como una necesidad volver a contar mi historia para poder contarles el final de esta y quitarme un peso en mi alma. Sí, soy quien creen que soy el hombre que mató a su hijo y que luego fue torturado por él al jugar en Clash of Clans. Creo que mejor digo mi nombre es Alex. Se preguntarán cómo es posible que escriba esto, si la última vez que escribí fue unos minutos antes de que me llevaran a mi ejecución. Bueno, calma, querido lector, voy a proceder a contarlo, así que no te impacientes y que empiece esta historia. Al terminar de escribir lo que pensé que serían mis últimas palabras, dejé la libreta donde escribí toda mi historia, encima de la cama de mi celda. Justo en ese momento, los guardias llegaron a mi celda. Mientras se acercaban a mí, para esposarme y levantarme para ir hacia la sala donde se realizaría mi ejecución, uno de los guardias vio la libreta y procedió a tomarla y leerla. Al terminar de leerla se la mostró a su compañero y ambos se empezaban a reír y decir cosas como: vaya, menuda historia de locos, este psicópata escribió un juego poseído por el alma de su hijo. Menudos delirios mentales. Echarle la culpa a un juego por la muerte de su esposa e hija. Y matar a su hijo solo por no controlar su enojo. Esta escoria que se hace llamar hombre, merece pudrirse en el mismo infierno. Dicho eso, me levantaron ya con las esposas puestas y empujándome, me sacaron de mi celda y caminé por ese largo pasillo, hacia mi muerte. El pasillo era muy largo, creo que estuve media hora caminando, con los guardias a mi espalda, hasta llegar a una puerta grande de color gris con dos pequeñas ventanas circulares. Los guardias me empujaron adentro de esa sala. Al entrar, noté que había en el medio una camilla levantada al lado de una máquina grande, una oficial y un juez. Era obvio que me iban a aplicar la inyección mortal. Los guardias me llevaron a esa camilla y me quitaron las esposas para ponerme sobre la camilla y atarme las correas que ésta tenía. Tras eso, el juez empezó a contar a la gente que observaba tras un gran cristal la razón de por qué estaba aquí. No omitió ningún detalle de lo ocurrido. Tras terminar de hablar el juez, la oficial me preguntó: muy bien, señor Alex, ¿tiene unas últimas palabras que decir antes de que se le sea aplicada esta inyección y muera? A lo que le respondí: sí, lo último que quiero decir es: esto no tuvo que terminar así, lo lamento de verdad. Pero hijo, juro que no dejaré que esto termine así. De cualquier forma voy a arreglar esto. Al terminar de decir eso, la oficial presionó un botón de la máquina, la cual se encendió y empezó a inyectar en mí la sustancia que me mataría. Poco a poco empezaba a ver borroso, poco a poco mis ojos se adormecían, poco a poco estaba muriendo. Hasta que di mi último suspiro y por unos segundos, mirando al techo, pude ver el rostro de mi hijo sonriendo. Estaba viendo mi vida pasar ante mis ojos, los momentos que pasé con mi familia, con mi hijo de pequeño, de paseo con mi hija, hasta el momento en que maté a mi hijo y con esa última imagen cerré mis ojos y dejé de respirar. Acababa de morir. Frío. Era lo único que podía sentir, solo sentía frío, no podía abrir mis ojos o moverme, sentía que estaba flotando en medio de la nada. Poco a poco empecé a sentir que dejaba de flotar y sentía que caía a gran velocidad, hasta sentir el dolor del golpe. Abrí mis ojos y vi el mismo infierno. Se podía escuchar los gritos de agonía y sufrimiento de las almas en pena, veía gente ser quemada en un gran río de lava que había en el centro.
De la nada, sentí un golpe en mi cabeza, me giré y vi que una silueta oscura me había lanzado una roca. Iba a acercarme a esa silueta, pero de la nada, aquella silueta empezó a correr en dirección opuesta de donde estaba yo, así que corrí tras la silueta. Estuve mucho tiempo corriendo tras la silueta, era demasiado rápida aparte de que a veces el camino estaba destruido y tenía que buscar una forma de pasar para seguir a la silueta. Hasta que por fin, la silueta quedó acorralada y sin escapatoria. Al verlo más de cerca, pude ver que la silueta era una persona encapuchada, parecía ser un hombre, vestía una túnica de color negro y era casi igual de alto que yo. No le podía ver la cara, pero por alguna razón, sentía que sabía quién era. Al intentar acercarme más a esa persona, esta rápidamente sacó una katana debajo de su túnica y me apuntó con ella. Vi que la katana tenía una empuñadura de color blanco. Fue el único detalle que pude ver de la katana, ya que luego intentó golpearme con ella, por lo que di unos pasos hacia atrás. Aún así no paraba de intentar golpearme con la katana, yo seguía retrocediendo hasta que tropecé, lo que aprovechó esa persona para apuñalarme en mis piernas para que no pudiera pararme. Después de eso, volvió a levantar la katana para apuñalarme en el estómago, yo solo cerré mis ojos y esperé a que todo pasara. Justo antes de que pasara eso, escuché el sonido de metal chocando y al abrir mis ojos vi que otra katana había detenido el golpe. Al fijarme quién empuñaba la otra katana, vi que era otra figura encapuchada, solo que esta vestía una túnica blanca y era más pequeña. Ambas siluetas empuñaron sus katanas y empezaron a pelear entre ellas. Yo solo miraba como ambos encapuchados peleaban, hasta que en un momento, el de la túnica negra intentó cortarle la cara al de la túnica blanca, únicamente logró cortar parte de la túnica que cubría la cara del encapuchado blanco. Rápidamente el de la túnica blanca hizo lo mismo el de la túnica negra, dejando los rostros de ambos al descubierto. Me quedé mudo, ya que los encapuchados eran mis hijos, mi hijo era el encapuchado negro y mi hija era el encapuchado blanco. En ese momento, pude escucharlos hablar. Así que escapaste de la jaula en la que te encerré con mamá. En serio, eres muy molesta. No permitiré que lastimes a papá. Da igual si me encierras de vuelta, encontraré la forma de volver a escapar. Bien. Si es así, entonces creo que tendré que hacer esto. En ese momento, mi hijo se acercó rápidamente a mi hija y la apuñaló en el corazón. Fue como si se hubiera teletransportado ante ella, en solo milisegundos. Tras eso, mi hija se rodeó de una luz blanca y luego desapareció. Enojado le grité a mi hijo, ¿qué hiciste? Desalmado. ¿Desalmado? Yo. Claro, y tú eres un santo. Maldito. Vaya, ya se empezó a enojar la caldera humana. ¿Acaso se te olvidó lo que provocó todo esto? Fue tu maldita ira. Pero, bueno, ¿y si hacemos un trato? ¿Una revancha de Clash of Clans? Si ganas, todo esto nunca habrá ocurrido, volverás a la vida y al día en que me mataste, y si al menos dejas de tener ira, crear un futuro donde nada de esto ocurrió. Pierde, y esta vez encerraré tu alma y te torturaré por toda la eternidad. ¿Aceptas? Con decisión, le contesté a mi hijo. Acepto, trato hecho. En eso, a ambos nos rodeó una luz blanca y desaparecimos del infierno. Cuando la luz desapareció, estaba en un lugar desconocido, parecía ser un bosque. Miré mis piernas y estaban curadas, así que me paré y me puse a caminar para buscar una salida de ese bosque. A los pocos minutos, escuché un sonido de hojas moviéndose, por lo que me escondí atrás de un árbol y pude ver una silueta que estaba revisando arbustos y troncos. Al mirarla mejor vi que era una mujer, con un cabello largo de color marrón y vestía un vestido con dos tonos de color verde, verde claro y verde oscuro. Pude ver que se parecía a una aldeana de Clash of Clans. Observé que dejó de buscar en los arbustos y se fue caminando, así que decidí seguirla. Pasé un rato siguiéndola, hasta lograr salir de ese bosque, y al ver dónde estaba me quedé sin palabras. Edificios, murallas, campamentos y distintas personas y criaturas extrañas. Estaba en mi aldea de Clash of Clans. Suponía eso porque en el castillo del clan vi el escudo del clan al que me había unido, además de que era igual a mi aldea como la dejé antes de morir. Una aldeana notó mi presencia y se volteó a verme, al mismo tiempo todas las demás tropas y aldeanas, incluso los reyes se voltearon a verme. La aldeana se acercó y me dijo: Es el jefe, ha vuelto. Luego de eso las demás tropas se acercaron y me hablaron. Un bárbaro dijo: Mi señor, en verdad, es usted, no puedo creerlo, es usted.
Un mago me preguntó. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo llegó a este mundo? Una arquera se acercó y me habló. Se notaba tristeza en su voz. Señor, lamentamos haberle fallado en esa guerra contra ese demonio. Cuando la arquera dijo eso, todos bajaron la cabeza, en símbolo de tristeza y decepción por las palabras de la arquera. Les dije a todos que no se culparan por lo ocurrido y procedí a decirles lo ocurrido después de esa guerra, mi arresto, mi ejecución, mi estadía en el infierno y el trato que hice con mi hijo. Al terminar de hablar, todos empezaron a levantar las miradas, se notaba que desbordaban ganas de pelear. A lo que una aldeana dijo: Si queremos ayudar al jefe, tendremos que traer a los demás. En ese momento, otra aldeana mencionó que ya estaban por llegar. Yo no entendía a quiénes se refería con que ya llegaban, así que miré hacia adelante y vi un barco que se acercaba al muelle de la aldea. Cuando el barco llegó, unas siluetas empezaron a bajar del barco, pude ver que eran otras tropas, habían bárbaros, arqueras, gigantes, esbirros, brujas, globos, pecas, esqueletos con bombas y unos cañones con ruedas. Las tropas eran completamente diferentes a las tropas presentes al lado mío, a lo que la aldeana me explicó, que eran otras tropas de un lugar llamado Base del Constructor, que era algo así como otra aldea que estaba cruzando el mar. Me explicó que tras mi ausencia, ellos pudieron hacer contacto con esa aldea y que los ayudaron a construirla y aumentarla al máximo esa aldea, al igual que a las tropas de ese lugar, ya que ella tenía el presentimiento de que yo volvería algún día, por lo que incitó a todo el mundo a cooperar con la Base del Constructor, para que cuando se presentara la ocasión, esta vez salgamos victoriosos. En eso, hice un llamado a las tropas y les dirigí unas palabras. Atención tropas, agradezco de verdad todo el trabajo duro que hicieron mientras no estaba, veo que se han hecho más fuertes y no tienen miedo de enfrentarse otra vez contra ese demonio, les pido que en esta batalla que podría ser la última de sus vidas lo den todo, no vamos a morir como cobardes, si vamos a morir moriremos peleando. ¿Están conmigo en esto? A lo que todos soltaron un grito muy fuerte, respondiendo con un sí. Así que todos se prepararon y la aldeana me dio unas botellas con todos los hechizos y los hechizos oscuros, yo las tomé y le grité al cielo, estoy listo. En eso del cielo se abrió un vórtice de oscuridad y de él salió mi hijo. Bajó lentamente al suelo y me dijo: Si de verdad estás listo, entonces, empecemos. En eso la tierra empezó a temblar, el bosque que rodeaba la aldea desapareció y a lo lejos se veía otra aldea, era la aldea de mi hijo. En eso él dijo: La guerra comenzará en 10 segundos, asegúrate de estar preparado. Dicho eso, se fue volando hacia el ayuntamiento de su aldea y en eso, apareció un número 10 gigante en el cielo, el cual supuse que era el contador, ya que empezó a cambiar a un 9 y mientras descendía un número, mi hijo habló de vuelta y me dijo que esta vez las tropas atacarían al mismo tiempo y quien destruya la aldea del otro ganaba. Cuando terminó de decir eso, la cuenta estaba ya en 5 segundos, a lo que una aldeana me dijo: Descuide, tenemos un arma secreta para acabar con ese desgraciado. No supe a qué se refería la aldeana, pero confié en ella y observé los segundos restantes. 3, 2, 1. ¡Ya! La guerra empezó y todas mis tropas y mis reyes salieron corriendo hacia la aldea enemiga. Observé a lo lejos que las tropas enemigas hacían lo mismo. La guerra había empezado. Observaba cómo las tropas peleaban. Por mi parte yo soltaba todos los hechizos, excepto el de furia. Mi hijo hizo lo mismo que yo, lanzando todos sus hechizos, menos el de furia. Veía como mis tropas y las de mi hijo peleaban, algunas creaban una abertura para llegar a la aldea enemiga y empezar a destruirla, mientras las otras peleaban. El lugar era un caos, un hechizo por ahí otro por allá, tropas caían a cada segundo y otra tomaba su lugar. Con todo el descontrol notaba gracias a un medidor flotante, que me indicaba los daños de mi aldea y la de mi hijo, que ambos íbamos iguales, con un 50% de daño, los dos nos miramos con ira en los ojos, ninguno estaba dispuesto a rendirse. Pasaron los segundos, 60% de daño en ambas aldeas. 79% de daño, 88% de daño. Y cuando volvió a aparecer un contador en el cielo, con 20 segundos, ambas aldeas ya tenían el 90% de daño. A los dos solo nos quedaban, solo bárbaros y el rey bárbaro, por lo que ambos al unísono usamos el hechizo de furia. 10 segundos. A los dos nos quedaba un bárbaro y el rey bárbaro. 5 segundos.
Mis bárbaros llegaron primero al ayuntamiento de mi hijo y empezaron a romperlo. 4 segundos. Mi ayuntamiento es atacado también. 3 segundos. La aldeana mata al bárbaro enemigo disparándole una flecha. El rey enemigo está muy débil. 2 segundos. Mi bárbaro y mi rey son derrotados por una arquera enemiga que estaba escondida en el ayuntamiento enemigo, al lado de mi hijo. 1 segundo. Ambos ayuntamientos tenían el 99% de daño. Antes de que el rey bárbaro enemigo diera el último golpe, la aldeana lo mató y gritó al aire. Rápido, destrúyelo. En eso del cielo, iba cayendo una cosa extraña, gracias a un telescopio que me había dado la aldeana, antes de comenzar la guerra, observé que lo que caía del cielo, estaba cayendo sobre el ayuntamiento enemigo. Era una máquina extraña, que tenía un martillo en una de sus manos. La máquina cayó rápidamente sobre el ayuntamiento enemigo, destruyéndolo, justo antes de que el contador llegara a 0. Había ganado, la aldeana me dijo. Se lo dije, jefe, le dije que ganaríamos. En eso, mi hijo se acercó lentamente hacia mí y me dijo. Bien, has ganado. Felicidades. Ahora parpadea 3 veces, después de eso, volverás al día en que me mataste, unos minutos antes del suceso. Es decisión tuya ver cómo se desarrollarán las cosas con esta segunda oportunidad. Adiós, padre. Tras eso, empecé a parpadear lentamente, al ritmo que mi hijo contaba. 1, 2, 3... Abrí mis ojos y me vi enfrente del colegio de mi hijo, miré la hora y vi que eran unos minutos antes de las 9 en punto, la hora a la que llegué al colegio de mi hijo y antes de que tuviéramos la discusión. Entré y esta vez le hablé más calmado, lo inscribí y todo para que cursara el 4º año de secundaria otra vez. Cuando volvimos a casa, me fui a mi trabajo, mi hijo se extrañó de mi comportamiento calmado hacia él, solo le sonreí por ver que todo volvió a la normalidad. Cuando volví a mi casa, luego del trabajo, sentí en el bolsillo de mi campera un extraño bulto, saqué el objeto y vi que era mi libreta, la saqué y la dejé en un cajón. Ha pasado un tiempo, mi hijo actualmente cursa el 5º año de secundaria y mi relación familiar es mejor que nunca, aprecio de verdad esta segunda oportunidad que me dio mi hijo. Bueno, estas son las últimas palabras que dejo en esta libreta. Con esto cierro mi historia. Cierro esta historia que comenzó por un ataque de ira.